Y hoy vamos a ver que el Espíritu Santo también, cuando Cristo regresa al Padre, Él nos da a nosotros el Espíritu Santo para darnos poder. Puede ver en sus notas, dice Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Bien, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y en Hechos 1 recibirán poder y, abren conmigo en sus Biblias a Hechos capítulo 1. Esta vida a la cual Cristo nos llama a tener una relación con Él, no es solamente uno de venir y conocerlo a Él y quedarnos ahí. Él dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. No solamente es como el ser santo como tu Padre es santo, ¿verdad? La semana pasada, sean santos como tu Padre en el cielo es santo, dice Pedro. Pero aquí dice, pero también los envío. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ahora es interesante pensando en eso, porque leyéndolo esta vez me di cuenta, porque yo siempre me enfocaba en el enviar, el ser enviado. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y Cristo fue enviado al mundo y Él los envía al mundo. Pero leyéndolo esta vez me enfoqué en la palabra ¿cómo? ¿Cómo el Padre me envió a mí? Yo los envío a ustedes. No es solamente el ser enviado como Cristo fue enviado, es ser enviado de la forma, de la misma manera en que Él fue enviado al mundo. Y Cristo vino al mundo enviado por el Padre a venir y traer la verdad, a venir no como el rey que venía para conquistar, pero como el cordero que vino a entregar su vida. Y entonces si el Padre lo envió de esa forma, a ver cómo el Padre me envió a mí, eso podía ser una prédica ahí solamente, todo lo que fue la primera venida de Cristo, el entregar su vida, el dar su vida por otros, el representar al Padre, así como el Padre me envió a mí, no a buscar a ser servido, sino a servir como Él me envió ahora y yo los envío a ustedes de la misma forma, de ir y compartir este mensaje de salvación, de buenas nuevas, como yo lo prediqué, con amor y compasión. Y entonces en capítulo 1 de Hechos, comenzando en el versículo 4, esto es el momento que Cristo está con los discípulos, el último momento antes de su ascensión, y dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados, sumergidos, saturados del Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Entonces ellos le preguntaron, si él iba a reunir, estaban reunidos con él, le preguntaban, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, cuando aquí Cristo dice, recibirán poder, cuando viene sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. La semana pasada vemos que Él nos da el poder de vivir una vida santa, victoriosa sobre el pecado, que necesitamos. Pero también dice, recibirán poder. Aquí dice poder y serán mis testigos. Esa primera parte de sus notas queremos hablar de lo que sigue, esa parte y serán mis testigos. Versículo 9, continuando, dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado
de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Recibirán poder y serán mis testigos. Entonces Cristo nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos testificar de Él. Ahora, no todos vamos a hacerlo de la misma manera que otros, pero nuestra vida debe ser una vida de testificando de lo que Cristo, de quién Él es, de su palabra. No es algo que podamos evitar, que podamos ignorar. Si eres alguien, si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si has entregado su vida a Cristo, si quieres ser un seguidor de Cristo, tienes que testificar de Él con su vida. Entendiendo, por eso hay que entender la palabra, compartir la palabra, para poder compartir la palabra correctamente. Hay que ser y hacerlo en el poder del Espíritu Santo, porque esa es parte del poder, cuando uno dice, pero yo no soy uno para hablar. Pero el Espíritu Santo es el que da el poder. Y Él les dice a ellos, no lo hagan sin el Espíritu Santo. Quédense hasta que lo reciben. No vayan a hacerlo en tu propia fuerza. Pero reciben poder y en ese poder entonces van a poder testificar. Y el testificar no es solamente predicar. No piensa que el testificar de Cristo es hay que predicar, tengo que hacer sermones, tengo que enseñar. No, el testificar es un testigo, es alguien que comparta lo que observaron, lo que han experimentado. Cuando algo sucede y hay un robo o un accidente o cualquier cosa así, las policías siempre vienen y comienzan a preguntar, ¿eres un testigo de lo que sucedió acá? ¿Quiénes vieron el accidente? Ok, entonces dime, ¿qué fue lo que pasó? Y comienzan a tomar los datos. Estás testificando de algo que has observado. El que dice, no, yo no vi nada. Cuando yo llegué ya había ocurrido. Ok, entonces no quiero hablar contigo porque no tienes nada que decirme. Pero el testigo es el que observó, que sabe algo de lo que ocurrió. Y entonces el testigo, si eres un hijo de Dios, si conoces la palabra, si tienes el Espíritu de Dios en ti, si tu confianza es que Cristo regresa un día por la iglesia, entonces debes de testificar de eso, de compartir de lo que has experimentado en su propia vida. Y decir, bueno, yo no sé tanto de Romanos, pero lo que sí le puedo decir es que yo estaba perdido y ahora soy encontrado, hallado. Antes yo era ciego, ahora yo veo. Antes yo era, ahora. Eso es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y testificar de eso. Y también punto 2, Juan 15, 1 al 17. Ahí habla de el permanecer y del producir fruto. El Espíritu Santo va a producir en nuestras vidas. Va a producir fruto en nuestras vidas. Y Gálatas, abren conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 16. Porque quiero hablar un poco sobre lo que es el fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Entonces el Espíritu Santo va a producir fruto en nuestras vidas. Juan 15 dice que el Espíritu, que nosotros los cristianos debemos de producir fruto. Y el Padre se glorifica. No, otra vez, no es una opción. No es algo que si queremos producir fruto. Hay una parábola en la cual Cristo está enseñando este concepto de el reino de Dios, el mensaje del reino, y las personas que lo reciben o lo escuchan, pero son como un camino, como la acera. Cae la semilla, que es la palabra, y inmediatamente los pájaros vienen y lo comen. Ese es el corazón tan duro que la palabra no puede ni penetrar. Otro cae sobre las piedras. Inmediatamente dice que los reciben con gozo y crecen rápidamente o muestran cierto crecimiento, pero cuando viene persecución por raíz de la palabra o por motivo de la palabra, como no tienen raíces, abandonan, que quiere decir que a lo mejor nunca eran verdaderamente seguidores de Cristo. Pero el tercero cae sobre los espinos y comienza a crecer. Y dice que crece, pero entonces los espinos representan las preocupaciones de la vida, la decepción del dinero, y están tan endeudados, tan ocupados que dice que se ahogan para que no
sean fructíferos, para que ya no puedan producir fruto. Y ese posiblemente es la persona que crece en Cristo, es un seguidor de Cristo, pero tiene su vida tan llena de otras cosas que ya no están produciendo fruto. Y aquí vemos que Cristo dice en Juan, Él espera que todos vamos a producir fruto y fruto que va a glorificar al Padre. Y en Gálatas vemos una lista de lo que son aparte de ese fruto. Dice Gálatas 6:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu, ¿ve? Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eso lo podemos ver en Romanos 6:7. Los deseos del Espíritu en vez de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que está contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que está contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Otra vez, vemos Romanos 8, 6, 7 y 8 aquí también. La carne no nos permite hacer lo que queremos hacer, lo que el Espíritu quiere, pero si nosotros nos sometemos al Espíritu, bajo el control del Espíritu Santo, dice, versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Lo podemos ver en nuestra vida individual y personal y preguntarnos si tenemos paz. Debemos de tener paz, ¿verdad? El que está en Cristo ya tiene paz con Dios. ¿Sientes paz con tu relación con Dios? Cuando piensas en Dios, sientes paz, pero no solamente paz con Dios, no solamente paz en el mundo porque las cosas le van bien, pero también producir paz. Eso es lo que el fruto es lo que un árbol produce. Y entonces yo debo ser alguien que produce paz. Cuando yo estoy en una reunión, cuando yo estoy en un grupo, si el Espíritu Santo está en mí, debe producir paz. En mi hogar, en mi familia, cuando yo estoy, cuando el Espíritu Santo me está dirigiendo, produce paz. Cuando me llevo por la carne, cuando me llevo por mis sentimientos, por mis propios deseos, no hay paz en la casa. Porque estoy pensando en mí. Y entonces en vez de hablar bien, en vez de hablar con amor, yo comienzo a gritar, comienzo a enojarme. Algo hice anoche y esta mañana lo primero que hice cuando me desperté era enviar un mensaje, porque salí temprano de la casa, y enviar un mensaje a uno de mis hijos pidiéndole perdón. Porque anoche había un momento en que yo no fui dirigido y sometiéndome al Espíritu Santo. Amén. Frank, eso es algo serio, pero Frank se ríe. Me imagino porque sabe, lo ha visto o se identifica. Pero cuando me levanto y lo primero que viene a mi corazón, a mi mente es arrepentimiento, eso es evidencia del Espíritu Santo. Y el de escribir a uno de mis hijos y decir, perdóname, porque yo estuve mal en lo que dije y cómo lo dije y cuándo lo dije, perdóname, porque te herí. Eso también es el humillarme. Y poder humillarme frente a uno de mis propios hijos. Y eso es uno también del fruto del Espíritu. Trae paz, paciencia, ser paciente. Y eso es permanecer, eso es esperar en Dios, esperar cuando nos vienen las cosas, cuando lo queremos. No ser apurados, pero pacientemente aguantar y soportar lo que Dios está haciendo y porque Él es el Dios de lo imposible, pero hay veces que esa imposibilidad que Dios va a hacer en nuestra vida toma tiempo. Toma un poco de tiempo para hacer cosas imposibles en nuestras vidas. Y ese ser paciente y esperar.
ser pacientes unos con los otros, gentileza y amabilidad. Y entonces a esto es lo que el Espíritu Santo debe estar produciendo en nuestras vidas. El poder para testificar, el poder para producir todo este fruto de nuestra vida. Mira, la Biblia, esto de fruto es aún más importante. El fruto del Espíritu en todos, entre dones y fruto del Espíritu, dice que es como sabrán que somos hijos de Dios, por lo que nuestra vida produce. Porque los demonios testificaban de Cristo. ¿Se da cuenta? Testificaban de Cristo. Y Cristo hace de que sacarla al demonio. Y cuando aún en el libro de Hechos, que había una joven endemoniada con un espíritu de adivinación y ella andaba detrás de Pablo declarando que ellos eran servidores del Dios vivo y que traían el mensaje de vida eterna. Un demonio testificando de quién Dios realmente es. Entonces el testificar es importante, pero el amor, paciencia, el fruto del Espíritu, ¿ve? Porque el diablo puede, ¿cómo dice? Fingir o puede, ¿qué es la palabra que quiero usar? Imitar los dones. Él puede imitar y darle sabiduría a alguien. Aunque sea una mentira, la persona puede parecer tener mucho conocimiento, pero es muy difícil el diablo, o imposible el diablo, fingir amor. Porque eso es en contra de su naturaleza. El amor, gentileza, bondad, fe. No puedo decir, bueno, yo soy impaciente, o yo soy muy impulsivo, o yo soy muy orgulloso y así soy. No, porque el Espíritu Santo no es así. Y si yo lo estoy haciendo así, yo no estoy produciendo lo que el Espíritu produce, sino la carne produce. Entonces todos en el Espíritu, sometiéndonos al Espíritu, podemos vivir esta vida. Número 3, Juan 14, 11 al 14. Cristo dice, estas cosas, ¿ve? Estas y mayores cosas harán ustedes porque yo voy al Padre. ¿Ve? Estas y mayores cosas porque yo voy al Padre. Él dice, de lo que Él está produciendo, de su vida, de sus obras, nosotros debemos de hacer lo mismo y aún mayores. ¿Por qué? Porque Él regresa al Padre. Y regresando al Padre, viene el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer las mismas cosas que Él hizo. Otra vez, nos envía al mundo como el Padre lo envió a Él. Filipenses nos dice que Él vino como un hombre, tomó carne, se hizo hombre. Dios en la carne, Dios se hizo hombre. Y como hombre, Filipenses 2, se hizo obediente, sometiéndose a Dios como un siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo inició su ministerio cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista y saliendo del agua, dice que descendió sobre Él el Espíritu Santo. Los milagros que Cristo hizo, las sanidades que Él hizo, la proclamación del Evangelio, todo lo que Él hizo no lo hizo como Cristo, el Hijo de Dios. Lo hizo como Cristo, el hombre, lleno del poder del Espíritu Santo, sometido completamente al Espíritu Santo. Y entonces cuando Él dice, mira, pero lo que yo hice y aún mayores cosas lo harán ustedes, porque yo voy al Padre y como yo recibí, todo lo que yo hago, lo hago en el poder del Espíritu y ustedes también lo van a hacer en el poder del Espíritu. También en número 4, Lucas 10. En Lucas 10 es cuando Cristo envía a los discípulos de 2 en 2. 72 más los 12, 84 en total. Y Él dice que los envía a ellos. Si abren, dice Lucas 11 en sus notas, pero por favor corrige eso, debe ser Lucas 10. Lucas 10, capítulo 10, versículo 1. Después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos, otra vez esta palabra ver, enviarlos de 2 en 2 delante de Él,
delante de él a todo pueblo y lugar, a donde él pensaba ir. A donde él pensaba ir. Qué interesante. Versículo 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Cristo dice: yo vi a Satanás caer del cielo, pero él los envió a ellos a hacer las cosas que él estaba haciendo. Vaya y prediquen el mensaje del reino de Dios y sane a enfermos y saque a los demonios. Y ellos lo hicieron. Y es la voluntad de Dios, no solamente para estos 84, pero para la iglesia, vivir esta vida. Amén. Vivir esta vida. Él nos ha dado a nosotros la autoridad para caminar como Él caminó. Y los discípulos lo hicieron. Nosotros también lo podemos hacer. Entonces ahora teníamos los 12, teníamos los otros 72 y ahora hay más. Y Cristo está hablando a todos. Vaya y hagan discípulos. No era solamente los 12. Pablo no era uno de los 12. Pero Pablo tomó ese llamado de Cristo como un creyente. Cuando él llegó a confiar en Cristo, él fue entonces dedicando su vida a hacer discípulos. Esteban, Timoteo, ellos no estaban aquí, pero sin embargo, cuando recibieron a Cristo, ellos entonces tomaron esto como el llamado de cada creyente: ir y hacer discípulos. Vaya y haga discípulos. Con la autoridad que les he dado a producir el fruto del Espíritu Santo, enseñándoles a ellos todo lo que yo les he enseñado a ustedes, a ponerlo en práctica. En esos primeros versículos vemos que el don Dios lo da a cada uno y no todos tienen todos los dones. Eso es la diferencia, una de las diferencias entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Dios no nos ha dado a todos los mismos dones, el mismo llamado. Todos tenemos que hacer discípulos, todos tenemos que testificar. No hay un don de testificar. Todos tenemos ese llamado de testificar y usamos los dones que Dios nos ha dado a nosotros para hacerlo. Y entonces, si Dios me ha dado a mí el don de enseñar, entonces yo uso enseñanza y el enseñar para comunicar y testificar de quién es Dios y lo que dice su palabra. Pero dice que todos tenemos diferentes dones, pero todos debemos de producir el mismo fruto. Nadie puede decir que no, yo tengo el don de amor o el don de generosidad o de gentileza. Eso no es un don, eso es un fruto. Y donde habita el Espíritu, esa vida debe producir ese fruto. Pero si Dios no te ha dado el don de enseñanza, no se siente con la responsabilidad o la carga de que tienes que pararte frente a la gente y enseñar. Sería lo peor que puedes hacer. Porque vas a confundir a la gente. Dios nos da a cada uno diferentes dones y dice que lo use en proporción con su fe. Entonces también hay diferentes habilidades, aún con el mismo don. Entonces uno puede tener el don de enseñanza y puede enseñar, pero hay otros que tienen tal vez aún mayor don de enseñanza. Que tienen hay pastores que a mí me encanta escuchar y recibo tanto y tienen un don de enseñanza mayor que el mío. Entonces, aún los dones en proporción uno al otro es diferente. Pero no quiere decir que no tienes el don de enseñanza porque no enseñas tanto también como otro maestro o otro predicador. Pero lo que les quiero comunicar es que Dios, a todos ustedes, Dios le ha dado dones espirituales. A los que han nacido de nuevo, el Espíritu Santo te ha dado dones y algunos varios dones. Y tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Porque Él ha invertido, Él ha depositado esto en nosotros. Y cuando Él regresa, la parábola de las monedas se trata no de talentos como dinero, pero de lo que Él ha depositado en nosotros, de lo que nos ha dado a nosotros. Él espera un retorno de lo que Él nos ha dado a nosotros cuando Él regresa. Sí. Pero entre los dos capítulos tenemos 1 Corintios 13. Abren a 1 Corintios 13. Es lo que llevamos como el capítulo de ¿qué? Capítulo del amor. Que es el capítulo, los versículos más leído en bodas todos los días
alrededor del mundo. 1 Corintios 13. Pero tenemos que ponerlo en contexto. 1 Corintios 13 está hablando de los dones del Espíritu. Y él dice, mira, no importa cuáles son sus dones. Tienen que ejercer su don con el espíritu de amor. Por eso él dice, comienza diciendo, ahora les voy a mostrar un camino mejor. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, ¿ve? Esos son dones, pero no tengo amor. No soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, ¿ve? Dos diferentes tipos de dones. Y poseo todo conocimiento. Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi vida, mi cuerpo, para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y entonces comienza a explicar, el amor es paciente, ¿ves? Aquí viene el fruto del Espíritu, es bondadoso. El amor no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca fallará, eso es lo que dice, sigue continuando. Aún entonces en los dones, Pablo está diciendo, ese capítulo no es sobre el matrimonio, él no está hablando de parejas y de matrimonio, aunque se aplica a eso, pero él está hablando del cuerpo, de la iglesia. Y cuando ustedes están interactuando unos con los otros, poniendo en práctica sus dones, lo haces porque amas a Dios y amas a su hermano. Que es la misión de la iglesia, ¿no? Conocer y compartir, ¿qué? El amor de Dios con todos. Quiero que leemos esto y nos preparamos ahora para entrar en un tiempo de alabanza y oración. 1 Corintios, abren sus Biblias conmigo. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Mira lo que dice. 1 Corintios 1, 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en la palabra como en el conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Mira el versículo 7. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Y mira esto, no les falta ningún don espiritual, mientras esperamos a Cristo que regrese. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables, santidad, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero Dios es tan bueno que Él no solamente vino a la tierra, murió por nosotros para darnos vida eterna, pero Él es tan bueno que Él envió el Espíritu Santo para unirnos a Él. El mismo Espíritu. ¿Sabe cómo hay no sé cómo lo dicen en español, blood is thicker than water, ¿verdad? Sangre, familia primero. Pero el Espíritu viene antes. Porque no todos somos de la misma sangre, en ese sentido. Pensando en familia, ¿verdad? Mis hijos, esposo, somos una familia, la misma sangre. Podemos aún tal vez pensar en nacionalidad, no como la misma sangre. México, Colombia, Venezuela. Estamos entrando a el tiempo de la Copa Mundial y la fiebre que vamos a tener todos por nuestra sangre, ¿verdad? Pero no todos somos del mismo país. No todos tenemos el mismo color. Pero en Cristo
Todos tenemos el mismo espíritu. El mismo espíritu en nosotros. Y entonces eso nos une nosotros, unos a los otros, en fe, y es algo real. Es el Espíritu de Cristo que habita en mí y en ti y en todos nosotros que confiamos en Cristo para nuestra salvación. Y además Él nos ha dado a nosotros ese Espíritu para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa sobre el pecado en mi vida personal, y me ha dado su Espíritu para que yo pueda servirlo a Él, para que yo pueda ser parte de este cuerpo. Todos los dones no tienen nada que ver aparte de la iglesia. ¿Qué me sirve el don de enseñanza si no lo pongo en práctica? ¿A quién me voy a enseñar? ¿A mí mismo? El don de misericordia, si no estoy conectado con personas donde yo puedo dar compasión y misericordia. El don de dar y de bondad, si no doy, si no estoy en donde hay necesidad. Se desarrolla el don en el cuerpo. Y Dios nos ha dado a nosotros dones que vienen de Dios, del cielo, para amarnos los unos a los otros y producir en la vida de otros fruto espiritual. Y nos ha dado armas divinas, 2 Corintios 10, para derribar fortalezas, autoridad y poder para reprender demonios, para avanzar el reino de Dios. ¿Cuáles son sus dones? Si no lo sabes, va esta semana, haga uno de esas encuestas y comparte. Y comienza no lo vas a desarrollar solamente viniendo los domingos. Te sigo exhortando a unirte, a tomar un paso más de ser discipulado. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Padre, queremos más de ti, Señor. Padre, queremos más. Hermanos, ¿tú quieres más? ¿Quieres más de lo que Dios ya nos lo ha dado? Como te dije, es imposible tener más de Cristo en el sentido de que Él ya todo lo tenemos. Lo que queremos es caminar, vivir, apoderarnos de esa realidad, de esa verdad, ejercer esa autoridad, creer esa palabra, vivirla. Más fuerza, Señor. Más de tu espíritu, menos de la carne. Padre, que en tu nombre reprendemos la vergüenza, la pena, la timidez, el miedo, el orgullo. Como dice 1 Corintios 10, todo pensamiento, todo argumento que se opone a la voluntad de Dios, en tu nombre lo reprendemos con esa arma divina que nos ha dado, Señor. Nos sometemos y resistimos en el nombre de Cristo.